5 de la tarde, 16 minutos, 13 grados 7 es la temperatura. Seguimos en nuestro puro contenido hasta las 6. Y un tema que en nuestro programa tiene bastante presencia, desde la columna con Celeste Abrevaya de Enclave Feminista hasta lo que la primera semana charlábamos a propósito de la aprobación en Tucumán de la adhesión de esa provincia, que era la última que faltaba, sumarse a la ley Micaela, la ley que obliga a una capacitación en temas de género a funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo en todos los niveles. Ahora aparecen otros elementos que no son detalles, que tienen que ver con, más allá de la ley, que está bueno, que hay que difundirla y que tiene que ser aplicada correctamente. ¿Qué pasa con aquellos que tienen que implementar en la diaria, con aquellos auxiliares u operadores de la justicia? Por ejemplo, la policía, que es operador y auxiliar de las acciones judiciales. ¿Qué pasa con la capacitación de género? ¿Qué pasa con la perspectiva de género en torno a estos temas? Y por eso, porque laburan específicamente la cuestión legal, la cuestión del derecho, y se pusieron decididamente a ejercer el derecho y la abogacía en el mejor de los sentidos, que es poner el cuerpo del lado de los que más lo necesitan, y que también lo hicieron con una perspectiva de género. Por eso decía, la convocamos, y ya nos está escuchando, a Melissa García, que es abogada de Abogadas Feministas, de Abofem. Melissa, ¿cómo estás? Pablo Mercado, Gastón Tiburcic, te saludamos aquí en Radio Cooperativa. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por el contacto. Primero hice una pequeña introducción en base también a lo que uno fue leyendo y algún material que nos acercaron. Hay un comunicado que ustedes sacaron sobre un hecho ocurrido en la localidad 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. Un lugar chico de la provincia, no es una gran ciudad, no es un pueblito pequeño tampoco, pero un lugar intermedio. Y contanos sintéticamente, para así después mirar más globalmente, qué es lo que pasó allí en 25 de Mayo. Bueno, tal como ibas diciendo en la introducción, un poco lo que se vivió en este juzgado 25 de mayo fue la clara expresión de la falta de perspectiva de género por parte de la justicia, en la cual, ponderando por encima de los derechos de un niño, se ponderó los derechos de un padre a revincularse con su hija de muy temprana edad, tiene 5 años, vivió colateralmente todas las situaciones de violencia que ejerció su padre hacia su madre, donde quedó obviamente muy afectado, porque esto me detengo a que hay un gran mito social, lamentablemente, de que pareciera que los niños no quedan afectados psicológicamente, a veces pasajes al plano físico también, de haber vivido violencia de género por parte de sus padres hacia sus madres, ¿no? Y todo lo que tienen que tramitar en sus cabezas para poder entender que esa persona que te está queriendo ver, que se quiere vincular con vos, le hizo daño a tu mamá, y que en muchos de los casos lo presencian. Este es un caso de tantos como los que lamentablemente tenemos, y que en 25 de mayo el problema fue que, más allá de toda la labor profesional, más allá que el servicio local planteaba que no había que revincular a este padre con este hijo, la jueza insistió, inclusive poniendo a disposición a la policía local para que pudiera generar las veces de facilitar un teléfono celular o generar, digamos, diferentes formas de comunicación, entendiendo de que sí o sí los padres se tienen que vincular con sus hijos. Y me parece que esto también tiene inmiscuido esta obligatoriedad, trae encubierta esta cuestión de que los padres tienen derechos, y sus derechos están muy por encima de lo que los hijos pueden llegar a querer, necesitar o sentir. Y eso es un poco lo que planteamos en el comunicado, y como abogadas, y en mi caso como presidiendo a Abofem Argentina, me preocupa muchísimo que tengamos estas manifestaciones en la justicia, que cada vez son más. Sí, ¿por qué decís cada vez son más? A ver, está bueno pensarlo acerca de cómo va evolucionando. Uno cree que
con la movilización, uno cree que con la sanción de una ley como la ley Micaela, la cosa avanza, pero evidentemente hay una discusión cultural y una discusión también de época que todavía no está saldada. ¿Por qué decís, Melissa, perdón, que cada vez son más? Mira, puntualmente por el contexto en el que estamos viviendo. ¿En qué sentido? Si bien vivimos un momento de muchísima visibilización, sí, concientización en lo que tiene que ver con la necesidad de la perspectiva de género, o sea, ya entendiéndola como una necesidad y no como una cuestión que puede darse discrecionalmente. Por el otro lado, tenemos todavía muy arraigado esta cuestión de que los hijos necesitan, sea como sea, vincularse con estos padres. ¿Y por qué digo que en este contexto se agrava y se aumenta? Es justamente porque estamos en un momento donde la cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio, puso en su momento en una suspensión los regímenes comunicacionales justamente para protegerse, digamos, del COVID y plantear que la cuarentena es necesaria para resguardarse la salud. ¿Qué es lo que pasó hace un tiempo? Es que por decreto salió que se empezaba a habilitar el tema de los regímenes comunicacionales, entendiendo los casos por casos, cuáles son las particularidades en cada situación de familia. Esto se utilizó por muchos, digamos, en muchísimas jurisdicciones, no solo en 25 de mayo, sino acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, para encrudecer aún más estos contactos de estos padres que ejercen presión y violencia, forzando a toda costa el querer revincularse con sus hijos en este contexto porque hay un decreto que los habilita. Y la justicia frente a esto hace un conteo, te diría un poco extraño, de decir que los vínculos entre padre e hijo o hija se ven como con una dificultad producto de 70 días sin verse. Sí. Como si esos 70 días estuvieran a cargo de la madre. Estamos viviendo un contexto totalmente extraordinario de emergencia pública, sanitaria, que excede totalmente una cuestión de una madre que pudiera impedir el vínculo con este padre. Y yo lo cuento así, pareciera muy lógico, es una locura pensar algo distinto. Sin embargo, la justicia está teniendo resoluciones, muchas, que favorecen el seguir vinculando a estos padres con estos hijos sin ver el contexto real de la situación de fondo, que hay muchas situaciones de violencia, que muchas situaciones donde los hijos no quieren ver a esos padres, porque justamente es muy difícil que un hijo quiera ver a un padre que ha vivido situaciones de extrema violencia. Muchas veces no son violencia física, la violencia no es únicamente física, sí verbal, sí psicológica, y que afectan obviamente a estos hijos y que terminan repercutiendo en no querer verse con esos padres. Pero sin embargo la justicia, en vez de utiliza el interés superior del niño, de que debe verse con ese padre, y no prestar atención por qué motivos no quieren estos chicos ver a sus padres. Me parece que es algo importante para revisar, para visibilizar, porque te podría decir estadísticamente desde que esa resolución se aprobó en adelante, en, digamos, empezar a habilitar los regímenes comunicacionales, hemos tenido un promedio de 2 a 3 casos por día consultándonos de este tema. Melissa, acabas de decir que todo va en base al contexto. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes frente a estos casos cuando hay ciertos padres que insisten, y más allá de la violencia, no importa el tipo que sea, si física, si verbal, insisten con querer ver a estos hijos? ¿Cuál es el servicio que ustedes ayudan o mediante la palabra o otras herramientas tratan de poner las cosas lo más claro posible? Bueno, mira, lo que hacemos puntualmente en el caso por caso, ¿no? Como para dar una respuesta de lo que es el proceso, habilitamos feria, planteando medidas cautelares, planteando específicamente los por qué entendemos que no debe darse esa vinculación, entendiendo que el interés superior del niño es su salud psicofísica y no anteponer el derecho del padre por sobre el hijo o hija. Eso primero que nada, que lo hacemos, como te decía, habilitando ferias, porque estamos en un contexto donde la justicia solo está resolviendo situaciones urgentes. Te podría decir que las situaciones de familia casi todas son urgentes,
porque una situación de una merma en la cuota alimentaria es urgente, una situación de querer revincular a toda costa es urgente, con lo cual estamos trabajando muchísimo en este contexto. El caso específicamente de 25 de mayo, luego de haber intentado por todas las formas, inclusive apelando las medidas que planteaba la jueza, se hizo un comunicado que se terminó viralizando porque fue visibilizar algo que realmente iba en total perjuicio de esa familia, de esa madre, de ese hijo, y entonces fue necesario hacerlo público de alguna manera. Que dicho sea de paso, se viralizó mucho más por los mismos habitantes de 25 de mayo que empezaron a contar situaciones similares que habían vivido con ese juzgado o con otros, y que justamente se vuelve moneda corriente en los lugares más chicos, mayores grados de impunidad o de mala aplicación por parte de la justicia. Melissa, como en tantos otros temas, Melissa es Melissa García, vos presidenta, ¿no?, de la Asociación de Abogadas Feministas. Lo que está dejando la pandemia al descubierto es una estructura que ya existía y que inclusive se está agudizando, ¿no?, de problemáticas de violencias. Una última chiquitita ya para agradecerte. También es cierto, y vos mencionaste un par de veces, que el derecho del padre a ver al hijo, en este caso, o de la madre, si fuera una situación distinta, digamos, contraponiéndolo al derecho a la salud emocional, física, de un niño. Hay que decir también que los derechos no son absolutos. Digamos que hay derechos que prevalecen por sobre otros, discusión que es válida en general para todo, pero que aplica también en este caso, digamos, entre el derecho de un padre o una madre, pero mayormente son los padres, hay que decirlo de esta manera, ¿no?, porque son la enorme mayoría de los casos son protagonizados por hombres. En el derecho de un adulto violento no puede ser superior al derecho de un niño a tener una vida sana en todos los sentidos. Sí, totalmente. Está muy bueno lo que planteas porque justamente es esto, ¿no? Ningún derecho es absoluto y ninguna resolución o decreto del Poder Ejecutivo crea un derecho, es una habilitación, ¿no? Una habilitación es empezar a normalizar ciertas actividades y cuestiones propias del contexto específico y excepcional que estamos viviendo. Pero también es cierto que esto obviamente aplicaría para madres y padres, pero también sabemos y no podemos negar que por más de que igualemos, la realidad es que la mayoría de los casos de violencia están encarnadas por varones. Sí, sí, claro. Entonces, digo, es válida la aclaración porque sí, podría pasar en el caso de una madre y aplicaría lo mismo. Prevalecería en todo caso el derecho de quien está en un grado de mayor vulnerabilidad, que va a ser un niño en este caso, ¿no? Y que cuenta y que sea importante y que sea realmente escuchado esto de dejar de separar, bueno, la violencia fue para con la madre, pero al hijo no le pega o no lo daña. Bueno, a ver, me parece que habría que poder ampliar un poco más esta cuestión de que el daño en sí, colateralmente o secundariamente, también genera un montón de factores que afectan en el crecimiento psicofísico de cualquier niño. Vuelvo a lo mismo, quien se supone que te tiene que querer y cuidar, daña o lastima a la persona que vos amás, que es tu mamá. En este caso es medio difícil y complejo que un niño quiera tener contacto con una persona que daña a quien vos amás, que es tu mamá. Lo pongo en este ejemplo simple, obviamente que se ampliaría para cualquier otra identidad de género y que lo pongo en un tinte binario, pero en realidad esto tiene que ver con la conformación de cómo sea la familia, ¿no? Se supone quienes, nuestros familiares y demás, en la composición básica de la familia nos tienen que cuidar y amar, y qué pasa cuando eso no pasa, ¿no? Y cómo reacciona la justicia frente a eso. Melissa, fuiste muy clara y te agradecemos mucho haberlo hecho con nosotros, un tema tan delicado en un momento tan especial, por supuesto. Melissa García de Abofem, Abogadas Feministas, gracias por el contacto y a disposición. No, muchísimas gracias a ustedes.